Buenos días, profesor Nicolás Daniel Castro Delgado. Me habla su participante César Rangel, su amigo, que usted sabe muy bien sufrió una ACV el pasado 8 de abril y hoy me acompaña la andadera, por ahí está el bastón, la silla de ruedas. Sabe que todavía la situación personal se presenta difícil. Como es el compromiso, voy a hacer la presentación del informe 4 del trabajo, de los preliminares del trabajo especial de grado para el siguiente semestre. Y tenemos a protección jurídica de los derechos humanos de los migrantes venezolanos en Estados Unidos de América, propuesta para la reducción de su vulnerabilidad. Capítulo El problema. Como podemos leer, la crisis migratoria venezolana a partir del 2018, 2017-2018 fue bastante fuerte, porque fueron grandes cantidades de venezolanos que pasaron especialmente por el Darién en Panamá y siguieron a Estados Unidos, lo que produjo un incremento de venezolanos en Estados Unidos, que lamentablemente tuvieron mucha vulnerabilidad jurídica para poder ingresar legalmente por los cambios en la política migratoria que existía en Estados Unidos. Recordemos que estuvo Donald Trump, que no ha querido al pueblo latino. Después estuvo Biden, que sí abrió la puerta, y ahorita volvió Trump con decisiones aún peores de las que ya había dictado en épocas pasadas. Por eso se consideró necesario fortalecer la protección de los derechos humanos y hacer un planteamiento para su mejora, debido a las irregularidades migratorias que generan una serie de consecuencias jurídicas y sociales. Los interrogantes de la investigación tenemos: ¿cuáles son los principales factores de vulnerabilidad jurídica que afectan a los migrantes venezolanos en Estados Unidos? ¿De qué manera la discriminación y la exclusión social influye en el ejercicio efectivo de los derechos humanos de la población migrante venezolana? ¿Qué limitaciones enfrentan los migrantes venezolanos para acceder a los derechos humanos fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico, tanto nacional como internacional? ¿Qué limitaciones enfrentan los migrantes venezolanos para acceder a los derechos humanos fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico, tanto nacional como internacional? ¿Y cómo impacta la situación de estatus migratorio irregular en la protección y el ejercicio de los derechos humanos de esta población? Entonces tenemos como objetivo principal de la investigación, el objetivo general, analizar la situación de vulnerabilidad de la minoría migrante venezolana en el ámbito legal de los derechos humanos en Estados Unidos, a fin de determinar cómo las políticas migratorias y los mecanismos de protección jurídica influyen en el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales. De los objetivos específicos tenemos: primero, identificar los principales factores de vulnerabilidad jurídica que afectan a los migrantes venezolanos en Estados Unidos; analizar las limitaciones y desafíos que enfrentan los migrantes venezolanos para acceder de manera efectiva a los derechos humanos fundamentales reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional e internacional; formular una propuesta orientada al fortalecimiento de la protección jurídica y la garantía de los derechos humanos de los migrantes venezolanos en Estados Unidos; determinar el impacto que tiene el estatus migratorio irregular sobre la garantía y protección de los derechos humanos como algo novedoso, porque ahora todos los venezolanos lamentablemente siguen siendo irregulares en Estados Unidos; y por último, evaluar la eficacia de los mecanismos
mecanismos de protección internacional disponibles para los migrantes venezolanos, particularmente las solicitudes de asilo. Las solicitudes de asilo que ahora son constantemente negadas, el estatus de protección temporal que fue eliminado apenas llegado Trump a la presidencia en enero, el 20 de enero del año pasado, y otras medidas de protección humanitaria implementadas en Estados Unidos. Justificación e importancia de la investigación. Desde el punto de vista teórico, se fundamenta en la teoría de la vulnerabilidad de Marta Finiman, quien sostiene que la vulnerabilidad es una condición inherente al ser humano, igualdad y la justicia social. Hay una justificación social que es la exclusión social que limita las capacidades y oportunidades de participación de las personas en la vida económica, una justificación jurídica para examinar la efectividad de los mecanismos de protección como el asilo y el estatus de protección temporal, y una práctica. La vulnerabilidad jurídica puede traducirse en incertidumbre migratoria, limitaciones en el acceso a la justicia y riesgos de exclusión social. La delimitación la tenemos temática que se centra en el análisis de la vulnerabilidad de la minoría migrante venezolana en los Estados Unidos, espacial, el ámbito territorial de los Estados Unidos de América, ya que es uno de los principales países receptores de migrantes venezolanos en los últimos años, temporal. El estudio comprende el periodo de 2015, desde Barack Obama, que fue el primer presidente que dictó medidas contra Venezuela, hasta el presente año 2026. Hay una delimitación poblacional, que es la población objeto de estudio, conformada por los migrantes venezolanos que residen o han permanecido en Estados Unidos, porque recordemos la cantidad de deportados que han mandado Estados Unidos a Venezuela, y una jurídica, que es el análisis de los principales instrumentos jurídicos nacionales e internacionales relacionados con la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Luego tenemos un marco teórico, por lo menos podemos apenas someramente reseñar a Andrea Reboreo de 2024 de la Universidad de Lima, Perú, que habla del control migratorio y la seguridad ciudadana en el marco de la migración venezolana. Tenemos a Olivero Rojas, que habla de las camas humanas de migración venezolana en territorios y fronteras de acogida. Ahí se habla incluso de lo que sucede con la trata de blancas y la cantidad de dinero que le piden a los venezolanos o a cualquier extranjero para ingresar a México, Estados Unidos. Tenemos a Jessica Maribao de la Universidad de la UPL, que nos habla de las representaciones sociales e identidad cultural desde el fenómeno migratorio de venezolanos en Chile, que aporta una base conceptual crítica para entender que la subjetividad del migrante. Teorías fundamentales. Tenemos los derechos humanos, cuyas obligaciones están en respetar, proteger y garantizar los derechos humanos del migrante. Entre los principios tenemos la universalidad, la interdependencia e indivisibilidad, la progresividad y no regresividad. Y entre las obligaciones del Estado están la de proteger, la de respetar y la de cumplir los derechos humanos fundamentales de los migrantes, tanto por parte del país de acogida, que en este caso sería Estados Unidos, como de parte del país emigrante, que en este caso es Venezuela, que por cierto también con su conflicto con Estados Unidos, pues ha negado la oportunidad de cedulación y de pasaportes, lo que contribuye a la vulnerabilidad del migrante venezolano que está en Estados Unidos y no tiene oportunidad de sus papeles legales en Venezuela. Entre las teorías generales tenemos a Finiman, la teoría de la vulnerabilidad humana. Tenemos a Antiman, teoría de la exclusión social. A la ACNUR, la Oficina Nacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, enfoque basado en derechos humanos. Tenemos a Benavic, 2004, teoría de los derechos de los no ciudadanos. En las bases legales venezolanas tenemos la Constitución de la República de Venezuela, la Ley de Extranjería y Migración, la Ley de Refugiados y Asilados. Tenemos la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, la Ley Orgánica del Servicio Exterior y los distintos tratados internacionales con jerarquía internacional y que tienen
asidero legal en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Respecto al marco metodológico, tenemos un tipo de investigación cualitativa de Hernández Sampier, 2014, un diseño no experimental. Tenemos los informantes claves para los cuales se elabora una guía de entrevistas y se quiere hacer esta entrevista con abogados expertos en la materia, profesores, expertos en el área de derechos humanos y migratorios, con un representante de la sociedad civil, de tantas sociedades civiles que están organizadas para defender los derechos humanos, y en fin, incluso de un propio migrante para que también aclare y explique lo que sucede o lo que ellos padecen cuando se ven en esta situación. Como este es un análisis hermenéutico, recordemos que entre las técnicas e instrumentos tenemos dos: la revisión documental y la guía de entrevistas, y el procedimiento de análisis que pasa por varias fases, por la recopilación de documentos, la determinación de los puntos claves en que coincide, en lo que coincide la investigación documental, en que coincide la serie de entrevistas que se están realizando y en que coincide la doctrina y la teoría sobre materia de derechos humanos y el derecho de migración. Todos vienen desde Hernández. Aquí tenemos un sistema de categorías, porque de las categorías que son conceptos que se van a determinar y que van a servir, al ser codificados, van a contribuir a que el análisis de la propuesta sea de una mayor fundamentación. Entre esas categorías tenemos la protección jurídica de los derechos humanos, la vulnerabilidad del migrante venezolano y el fortalecimiento de la protección jurídica. Aquí tenemos el título de la propuesta, que es el Programa Integral para el Fortalecimiento de la Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes Venezolanos en el Exterior mediante la cooperación consular e internacional. Recordemos que Venezuela, desde el 2015, cuando Obama dictó las primeras sanciones, es decir, 11 años después, seguimos sin tener representación consular allá en Estados Unidos, por cuanto lo que ha habido ahorita es una suerte de algunas decisiones que ha tomado Trump, que se ha permitido tomar Trump debido a la ocupación que prácticamente tiene sobre Venezuela, por cuanto es un tutelaje que tiene, no se basa en leyes, sino un tutelaje que permite algo a nivel personal, desde el punto de vista de él, pero no porque esté basado en leyes ni norteamericanas ni venezolanas, por cuanto en el panorama internacional el tutelaje de un país sobre otro, sobre eso no hay ley. Eso es totalmente antijurídico. Entre las conclusiones de la investigación tenemos: los migrantes venezolanos en los Estados Unidos enfrentan condiciones de vulnerabilidad jurídica inmensa. El derecho internacional de los derechos humanos reconoce a toda persona como titular de derechos fundamentales. Por un lado los reconoce, pero en la práctica ellos son totalmente desconocidos. Yo lo conozco particularmente porque mi hija es migrante, está en Miami, incluso le negaron el traslado de Washington a Miami. Tengo 3 nietos allá también sufriendo. Tengo una hermana que no es abogada en Venezuela, pero allá funge como asesora en materia de asilo, y como yo he conocido toda esa área, pues sé que los derechos no son muchos. Por eso es necesario que el derecho internacional de los derechos humanos reconozca a todas las personas como titulares de derechos fundamentales. Para ello se requiere el análisis de los instrumentos internacionales, la legislación venezolana y la normativa migratoria estadounidense. Respecto a las recomendaciones o conclusiones, tenemos: fortalecer los mecanismos de asistencia y protección consular, promover la coordinación permanente entre el Estado venezolano, los organismos internacionales especializados en migración y derechos humanos. Un elemento muy importante que lo está haciendo la Universidad Nacional Abierta, y lo hace usted, profesor Nicolás Castro, es impulsar programas de educación y difusión sobre los derechos humanos, y algo que debe surgir en toda Latinoamérica, que es fomentar el desarrollo de investigaciones académicas relacionadas con la migración venezolana. Eso es todo, profesor Nicolás. Muchas gracias y esperamos vernos en el acto de grado, que este es el título 14, si Dios quiere, y su pródiga calificación me permita seguir avanzando en esta lucha. Hasta luego.